Hola, ¿qué tal? Esto es Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo, su canal cristiano. Y hoy, bueno, pues vamos a continuar con el tema que hemos estado viniendo leyendo, que es Lucas, y estamos ya en el capítulo 15. Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a darle el primer lugar al Señor, que sea el primero que hable. Y dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra, todo el honor y todo el reconocimiento, Padre bendito. Gracias por el privilegio, la oportunidad, Señor bendito, de volver a aparecer en este canal, Señor bendito, de poder continuar con la lectura de la palabra. Dios Todopoderoso, le pido, Padre, que una vez más y como siempre, Señor bendito, sea el Señor Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, Señor bendito, que no sea mi entendimiento, mi conocimiento, Señor bendito, sino que el Señor Espíritu Santo hable, Señor, y que nos hable a cada uno de los que vamos a escuchar esta palabra. Que sea para transformar vidas, para renovar, para que traiga esperanza, que traiga bendición, que traiga promesa, Señor, a cada uno de los que lo van a escuchar. Gracias. Pongo en el hueco de su mano a cada una de las personas que ven este canal y le doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí ya es la parábola de la oveja perdida. Pero bueno, dos versículos, los dos primeros versículos hablan de alrededor de él. O sea, él está enseñando en ese momento, está hablando, va a hablar de parábolas, pero en ese momento está hablando de... Entonces vemos que en los dos primeros versículos está hablando el Señor de cómo lo veían las personas. Dice que se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos no habían entendido la misericordia de Dios. Vemos la misericordia de Dios y que ellos en realidad se negaban a aprender la misericordia de Dios que ya venía en el Antiguo Testamento. Cuando vemos a Naamán, el leproso, que era general del ejército de enemigos, vemos cómo el Señor tuvo misericordia de su vida de Naamán. Vemos también a Job, a Jonás, perdón, que fue al contrario, porque Dios lo estaba mandando a que predicara a los enemigos de Israel. Y ahí muestra misericordia. Todavía el último pasaje donde una planta creció y le daba sombra a Job, y después un gusano vino y se la comió. Le enseña, le da una lección a Jonás, el Señor, de misericordia. Y así podríamos hablar de muchas ocasiones en las cuales tuvo el Señor misericordia en el Antiguo Testamento, y muchos dicen que no es el mismo Dios el del Antiguo y el del Nuevo. Yo les podría dar tantos ejemplos de la misericordia de Dios y que no ha cambiado, y que en ese momento ellos se negaban a ver. Los fariseos y los escribas decían: este a pecadores recibe y con ellos come. Y hoy hay muchos fariseos también en la iglesia de Dios, en donde si te ven a ti platicando con un alcohólico, con un drogadicto, con un pandillero, con un ladrón, te critican, y es que mira, él está con pecadores. Obviamente es para un recién convertido, pues no es bueno que si fue alcohólico esté conviviendo con alcohólicos. Finalmente va a terminar siendo otra vez retomando su vida anterior. Pero la realidad es que el cristiano, conforme va madurando, tiene que ser él el que influya en la vida de las personas y no las personas en su vida. Y estamos hablando no solamente de los pecados que se ven. Finalmente en la iglesia vemos los pecados que no se ven, que es la soberbia, el orgullo, el egoísmo, la avaricia, el chisme, ¿no? Y todos ellos se supone que conforme vamos creciendo se va haciendo a un lado. Y bueno, nosotros entonces, al convivir en el mundo, porque nosotros no pertenecemos al mundo, pero seguimos estando en él, pues convivimos, porque si no, ¿quién les va a hablar? Dice Pablo, ¿quién les va a hablar? Pero los fariseos y los escribas no podían ver eso, y ellos solamente señalaban que Jesús convivía con publicanos y con pecadores. Y bueno, vemos en el versículo 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla?
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí el punto es que muchas veces hemos escuchado y se nos ha enseñado, y de hecho hubo por ahí alguien que escuché que dijo: los pastores no hacen ovejas, las ovejas hacen ovejas. O sea, él ya no va a buscar, ya no va a evangelizar porque alguien lo tiene que hacer, pero el del pastor ya no. Y en otro aspecto hemos visto a pastores que dicen que el pastor no tiene que ir a buscar a las ovejas. Y el Señor Jesús aquí directamente él es el que está diciendo: el pastor es el que fue a buscar a las ovejas, no mandó a ovejas a buscar a las ovejas o a la oveja perdida, porque obviamente van a buscarla y se van a perder, porque no están, el que está preparado es el pastor, no la oveja. Entonces el pastor es el que tiene que ir a tener la misericordia, y por eso precisamente está hablando de la misericordia y del fariseo que dice: yo no tengo que ir, yo no voy a buscar ovejas, y que lo hagan otros. Yo no tengo por qué hacerlo, cuando Dios tiene esa misericordia de ir por el perdido. Entonces no podemos, tendríamos que decirle al Señor Jesús mentiroso si lo que enseñan hoy los fariseos fuera real. O sea, la realidad es que el Señor Jesús enseña misericordia. De hecho, en otra parte dice: misericordia quiero, y poco se daban cuenta las personas de la manera en que él quería enseñar y esa misericordia, diciendo: ¿qué hombre de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto? Ese es el valor. Un pastor de pronto se da cuenta de que le falta, porque las conoce bien a sus ovejas, y aunque todas sean blanquitas y chinitas, a todas las conoce. Y entonces de pronto se da cuenta cuál es la que falta. No solamente se da cuenta que falta una, sino sabe específicamente cuál es la que falta, y como la conoce, sabe por dónde se pudo haber ido y va por ella. Y entonces regresa y está contento, y de hecho dice: dejan las 99 para ir por la perdida. Pero hay quienes no quieren, que no les gusta y que no lo van a hacer, cuando el Señor Jesús, esa fue la palabra que dio. Y por eso hay una continuidad en esta enseñanza, en el versículo 15, de cada una de las parábolas nos lleva a la misericordia. Aquí dice después en el versículo 8: ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, si bien sí está hablando de evangelismo, en realidad el Señor Jesús, pero también con la continuidad del anterior, también está hablando de los que ya son hijos, de los que ya son parte. Y dice, porque alguien que se pierde es alguien que ya estaba. O sea, está hablando del que se pierde después de haber encontrado al Padre, de estar con el Padre, de convivir con el Padre, de sentir al Padre, de ser hijo y ser considerado parte de una casa. Y vemos que en realidad el Señor Jesús está hablando principalmente, sí, del perdido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, aunque muy pocos lo acepten y aunque muy pocos quizás llegaron al nivel hasta de irse de la iglesia, pero la mayoría de los cristianos en algún momento han dudado de Dios y se han alejado y han hecho lo malo. Y Dios dio una oportunidad. Esa es la misericordia de Dios, que no importa lo que hayas hecho, dice la Escritura, que lo único que Dios no perdona es el blasfemar contra el Espíritu Santo. De ahí en fuera todo es perdonado, pero obviamente Él espera que haya un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón, eso es un hecho. Tiene que ser así. Pero está hablando de que alguien perdió. Y dice la mujer, primero habla del hombre, del pastor, pero ahora está representando a la iglesia. La mujer representa a la iglesia, que tiene 10 dracmas. Está hablando, 10 es un número de cerrado, un número de perfección, y está hablando de las personas que se perdieron. O sea, no una, muchas se pierden en la iglesia, y que
va y las busca y hasta que la encuentra y dice que reúne a sus amigas y vecinas diciendo gozaos conmigo porque encontrarlo. O sea, hay alegría en la iglesia también cuando un hombre se arrepiente. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y sigue hablando de misericordia del Señor. Viene la parábola del hijo pródigo. Y el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Aquí vemos que principalmente esta parábola representa a a Israel y a los gentiles. Y el menor, el gentil, se aleja del padre. Dice, dame los bienes que me corresponden. Aquí habla de que sí hay bendición también para los gentiles. Y dice que no mucho después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se alejó de Dios y desperdició su bendición. Y cuando todo lo gastó, vino una gran hambre, dice, y comenzó a faltarle. Dice, y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos, esclavitud, y cayó hasta el fondo. Y tenía hambre, y nadie le daba de comer, no podía comer ni siquiera la comida de los cerdos. O sea, es irse hasta el fondo. Ahí estamos hablando también, por supuesto, representa al hijo que se queda en la iglesia y el que se va de la iglesia. Muchas veces el hijo que se queda en la iglesia dice, bueno, es que yo no he fallado, aquí estoy, y viene ese hijo tuyo, y muchas veces ha pasado, ¿no? Que de pronto el peor es al que Dios más respalda, al que Dios más levanta, porque dice la escritura que al que más se le perdona, más agradece, y quizás el otro no aprendió del perdón, por eso no entendía, y decía, bueno, es que él se llevó lo suyo, él se llevó su bendición, y vemos aquí algo bien importante, precisamente la herencia se puede recibir hasta que el testador muere. Y aquí vemos en la historia que él lo pidió cuando todavía estaba en vida. El padre pidió su parte, su bendición, y el padre tuvo tanta misericordia que se la dio. En esa parte hay una enseñanza que a mí me llena mucho mi corazón, que dice que un hombre millonario, un hombre que tenía muchos negocios, empresas, joyas, dinero, de pronto se enferma y va a morir, y le manda a hablar a su único hijo y le dice, todo lo que tengo es para ti, todo es tuyo, solamente te quiero pedir que me prometas algo. Y el hijo llorando decía, no, es que tú sabes que no me importa el dinero, no me importa, a mí me importas tú, yo lo que quiero es que tú estés conmigo. Dice, quiero que me prometas algo. Y pues normalmente cuando alguien va a morir, pues escuchamos y tratamos de, o mucho, la mayoría obviamente cumple la última voluntad del difunto, y resulta que el padre le dice, quiero que me prometas que cuando hayas perdido todo, vas a ir a tal cuarto de la casa y ahí preparado una horca, ahí te vas a ahorcar. Y el joven dice, no, pero es que como crees, y el padre lo hizo que prometiera, y él prometió. Pasó el tiempo, murió el padre, derrochó, como aquí el hijo pródigo, derrochó su herencia, se quedó sin un peso, y cuando estaba al fondo, como aquí que el hijo pródigo estaba con los cerdos y tenía hambre y nadie le daba, cuando ya se quedó
hasta el fondo este hombre recordó las palabras de su papá y fue y se quiso ahorcar, se subió, como se acomodó, se puso la horca y cuando se tira, cayó, se rompió el techo y cayó una gran cantidad de joyas y dinero y una carta que decía: yo sabía que tú no ibas a valorar lo que yo te di y que todo lo ibas a perder. Esta es tu verdadera herencia. Espero que ahora sí sepas administrarla. Y bueno, dice un dicho mundano: echando a perder se aprende. Realmente el cristiano ha cometido una y otra y otra y otra vez errores y el Padre sigue teniendo misericordia. Desde el momento en que abrimos nuestros ojos, en que despertamos, en que vemos la luz del día, de ahí para adelante son puras misericordias, pura bendición. Lo que nosotros vivimos y lo que todavía nos cuesta trabajo dejar nos debería de mandar al infierno y sin embargo el Señor nos pone como hijos. Y otra cosa que es bien importante es que algunos dicen que hay diferencia entre oveja e hijo. Y dice la palabra, también tendría que ser mentiroso el Señor Jesús si cuando dice en Juan, de hecho desde el 1 hasta Juan 1.1 hasta Juan 1.12, que dice que Dios nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios al que confiese. Y de hecho nos vamos también a Romanos 10, 9 y 10 y dice: todo aquel que confesare que Cristo es el Señor será salvo. Entonces dice, nos dio derecho, en el versículo 12 del capítulo 1 de Juan, dice, nos dio derecho a ser hijos de Dios. Entonces, desde que yo me convierto, soy hijo. Ya soy un hijo de Dios porque fui comprado por la sangre de Cristo. No es que haya un proceso para que sea comprado. No es que empiece siendo una oveja y después pase a ser hijo. Sino, ¿de qué sirvió el sacrificio perfecto del Señor en la cruz? Paso a ser hijo desde que me convierto y desde ese momento paso a ser del reino de Dios. Y obviamente cuando cae, que es algo que pocas veces se habla en la iglesia y de hecho la mayor parte de las veces es que piensan que el que cayó ya se perdió y ya no va a tener recuperación. Y sí, tampoco vamos a estarnos arriesgando a perder la salvación porque puede pasar. Dentro de lo que es mi testimonio, cuando yo conocí del Señor, un hermano que tenía el mismo servicio que yo en la iglesia en donde nacimos espiritualmente, habíamos tenido una vida también pasada similar y en el tiempo en el que yo caí y me alejé de Cristo, apostaté, sinceramente, él también. Y después de un par de años, yo regreso, pues sí, perdido, derrotado, lastimado y con necesidad de Dios, entendiendo lo que había hecho. Y me entero que este amigo había muerto en una sobredosis de droga. Entonces no sabemos, nadie se imagina que el Señor dice que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y de dos personas que hicieron exactamente lo mismo, uno no tuvo la oportunidad de regresar, el otro sí. El otro regresó como el hijo pródigo a llorarle al padre, arrepentido, y Dios le tuvo misericordia y volvió. Y entonces yo puedo pensar que los hermanos que me conocieron en aquel primer tiempo pueden pensar que yo estoy perdido, que quizás yo morí en mi pecado o que sigo en él. Y sin embargo, yo puedo ver la misericordia de Dios y como hoy me da el privilegio y la oportunidad de ser hijo de una casa espiritual, de servir en esa misma para mi Dios y aún todavía de compartir de mi fe, y no solamente de mi fe, de experiencias que yo he tenido, como en este caso del entender que quizás muchos hermanos que oran por mí que piensan que estoy perdido porque no me han vuelto a ver, no saben, no tienen idea de que Dios tuvo misericordia y aquí estamos. Y entonces yo cuando veo un hermano en pecado, un hermano que se ha alejado, pues yo trato de animarle porque es lo menos que puedo hacer. El Señor pudo haberme matado, igual que pasó con mi amigo, con mi hermano, y finalmente no lo hizo. Entonces quizás muchas personas de pronto se desesperan de la manera en que yo les tengo paciencia a esos que están mal y que piden ayuda y que lloran y que claman por ayuda y que yo estoy ahí, que pueden contar con una palabra y que si puedo hacer un poco más, obviamente lo que puedo hacer y que el Señor me mande a hacer, lo voy a hacer. Pero
pero pocos pueden entenderlo porque dice la escritura precisamente que al que más se le perdona más agradece. Entonces, si alguien siente que no fue perdonado de mucho, se siente que fue muy bonito en su vida anterior o que realmente no hizo cosas tan malas, aunque dice la escritura que no hay tamaño de pecados, pues no lo valora tampoco a ese nivel la importancia de la misericordia que Dios tiene. Y vemos que cuando él llega hasta el fondo, que es la única manera, y dice que estaba solo y nadie le daba, esto nos lleva a entender que precisamente, aun cuando haya quienes de su corazón te quieran ayudar, no van a saberte ayudar. El único que te puedes ayudar eres tú, y eso cuando ya estás en el fondo y cuando del fondo tú decides salir. Y vemos que él volvió en sí, se arrepiente, y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan? Dice, lo que él está diciendo es, más vale un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Lo que está él diciendo es, me doy cuenta de la necesidad que tengo de mi papá, de mi padre, que ahí no falta nada y no importa cómo me trate el Señor, pero con que Él me permita regresar, lo que sea, está bien. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo creo que todos los que hemos caído y nos hemos alejado, nos sabemos indignos de ser llamados hijos, pero por eso es por lo que tenemos que valorar muchísimo más que el Señor nos siga viendo como hijos, porque dice que levantándose vino a su padre, pero ¿qué creen? Regresando a la parábola de la oveja, de que el que fue a buscar a la oveja, dice que el padre salió a buscarle. Él no esperó a que tocara el hijo y entrara, sino que él salió a buscarle. Llegó y antes de entrar dio la orden de que lo limpiaran. O sea, ese es el perdón de Dios, eso representa el perdón de Dios. Y dice también, dice que el hijo le pidió perdón y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él les ordenó, sacad el mejor vestido y vestirle. Eso se llama cobertura. Poned un anillo en su mano, eso se llama pacto. El pacto que Dios está haciendo, que dice Mateo 28, 19, 20, que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, que Él no nos va a dejar. Esa es la promesa que Dios hizo y no nos va a dejar. Y el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en la mano y calzado en sus pies. El calzado es el evangelio, es la palabra, es el Señor Jesús en tu vida, es las buenas noticias. Y el calzado es el que nos lleva para poder estar en el camino que es Jesús. Entonces Él pone 3 cosas bien importantes: cobertura, pacto y al Señor Jesucristo en tu vida. Dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, llegamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Comenzaron quiénes? Todos los siervos. Uno de los hijos no, el hijo mayor se enojó, pero el verdadero hijo, el verdadero siervo de Dios, se regocija cuando un pecador se arrepiente y de hecho busca ayudarle. Pero más de las veces yo he visto, y de hecho hay un dicho que dice que el único ejército, del mundo que acribilla a sus soldados es el cristiano. ¿Por qué? Porque un soldado norteamericano, un soldado bien entrenado, no importa qué país, hasta que no ve muerto al soldado, al otro soldado lo deja. Pero si lo ve herido así está herido de muerte mientras esté vivo, él da su vida con tal de salvarle. Pero en la iglesia cristiana, la mayoría de las veces, alguien queda en pecado y todos lo acribillan, todos lo rechazan, todos lo sepultan, porque si él tenía esperanza de regresar, de levantarse, cuando ve el ataque, se va lastimado y ya no regresa y se muere. Y entonces dice también el Señor, dice que están en la puerta y no dejan pasar, ni entran ni dejan pasar. Son gente que dicen ser hijos, pero ni entran ellos, ni son verdaderos hijos, ni dejan que otros se conviertan. Pero vemos que la actitud del versículo 25, la continuidad, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llega cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo porque le ha recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba. Imagínense, tanto amaba también el padre al hijo mayor que le rogaba
cuando el pecador es el que tiene que rogarle al Señor, todavía el Señor le rogaba que entrase. Yo veo, después de 400 años de sequía, que el amor y la humildad de mi Señor Jesucristo fue primero a los judíos, porque Él les rogaba que entraran. Él quería que se fueran salvos, Él no quería que se perdieran. Él les rogaba y ellos cerraron sus oídos, y entonces fue cuando Él volteó a ver al hijo pródigo, al pecador. Mas él respondiendo dijo al padre: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene este hijo tuyo, que se ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar por él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. ¿Cuántas? Todas. Esa es la promesa del Padre. Todas las cosas de Dios son tuyas. Dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esa es la infinita misericordia de Dios, que Él siempre está viendo por el que viene y una vez más se arrepiente. Versículo 16, aquí ya viene la siguiente parte. Ese mayordomo que se las da de ser el bueno, porque mayordomía todos tenemos desde que llegamos a la iglesia, todos tenemos una mayordomía delante de Dios, y sin embargo hay algunos que utilizan la mayordomía para enseñorearse, para dañar, para robar, para lastimar, ya sea como embajador de Cristo en la tierra, ya sea como pastor de su casa, o ya sea como siervo en nuestra casa espiritual. Pero hay muchos que son así. Y dice el capítulo 16: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite el de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y él dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Y él le dijo: toma tu cuenta, escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Aquí hay algo bien importante. El Señor está enseñando entonces que podemos robarle al patrón por ayudar a la gente. No, o sea, eso no es la enseñanza, eso es enchuecar la enseñanza, porque no la podemos ver de manera física, sino de manera espiritual. Está hablando del perdón. Alguien me dañó y le perdono, otro me dañó y me perdono, otro me dañó y le perdono. No importa lo que haya hecho, a lo mejor alguien solamente me dijo una mala palabra, o me ofendió, pero a lo mejor otro me defraudó, a lo mejor otro me traicionó, alguien me dañó física o espiritualmente o materialmente. No sé, hay tantas cosas y que yo pueda perdonar. El Señor no está diciendo que, pues entonces, el Señor no está diciendo que entonces, puedo robarle a mi empresa, a la empresa en la que trabajo, para dárselo a los pobres. Eso sería chucho al roto, y ese no es lo que está enseñando el Señor Jesús. Él está hablando del perdón. No podemos tergiversar lo que el Señor quiere enseñar, porque Él está hablando de cosas espirituales, de misericordia, de perdón. Y dice que Él alabó al mayordomo porque Él entendió. Él dijo: voy a pedir perdón. Y entonces el padre se da cuenta y entonces le perdona. Y bueno, viene el versículo 9, que también tenemos que entenderlo de la manera correcta. Dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Bueno, espiritualmente, y dicen que lo natural revela lo espiritual. Lo más sucio que existe es el billete, la moneda. Es lo más sucio. Hay quienes se lo ponen en los chones, o se lo ponen en los calcetines, o puede estar hasta embarrado en suciedad, etcétera, muchas cosas. Entonces es la cosa más sucia que puede haber en el mundo, el dinero. Y entonces
en la parte espiritual, nosotros no sabemos si ese billete pasó por las manos de un narcotraficante, de un drogadicto, con eso pagaron a lo mejor trata de personas, secuestros, asesinatos, y ese dinero llega a tus manos y es injusto, es sucio, es malo, y de pronto precisamente la forma en que nosotros limpiamos el dinero injusto que nos llega es llevar y pongo el diezmo. Eso es una de las maneras de ver el diezmo, porque he hablado también de la parte de darle lo primero y lo mejor a Dios y de otras tantas, pero otra forma de ver el diezmo es: yo le doy una parte al Señor, Él bendice lo que me queda y entonces queda limpio, y entonces estoy ganando y bendiciendo con eso. Cuando yo recibo mi dinero y le doy lo primero y lo mejor a Dios, lo que me queda empieza a ser para bendición. Tienes que entender que el dinero, 90% que te deja Dios, es para bendición, ya sea para tu esposa, para tus hijos, para ayudar quizás a alguien que no tiene que comer, pero siempre el 90% que te deja Dios es para bendición. Y entonces tenemos que entender precisamente que si yo no doy el diezmo, entonces yo no estoy limpiando las riquezas injustas. O sea, me está llegando sucio espiritualmente, yo lo estoy limpiando cuando yo llego y se lo pongo en sus manos a Dios, porque yo no le pongo el 10%, yo le pongo el 100% a Dios, le doy gracias por ese 100% y entonces aparto lo que a mi Padre le corresponde, y entonces lo que Él me deja es una bendición que se empieza a multiplicar. Eso es lo que hace la diferencia. Pero las riquezas injustas son las que no han pasado por el diezmo, las que todavía no han sido limpiadas por Dios. Entonces no son las riquezas injustas las de que, bueno, entonces le voy a robar a tal y con esto voy a bendecir, ¿no? O con esto voy a ayudar, o me voy a dedicar como de pronto sucede, ¿no? Me voy a dedicar al tráfico de armas o de estupefacientes o de personas, y con eso, para no sentir mi conciencia mala, voy a hacer mi buena obra del día, voy a ayudar, voy a bendecir, y de nada sirve, de nada sirve. Lo que importa es que esas riquezas las lleve a los pies de Dios y entonces Él las bendiga, pero no las que yo consiga mal, sino las que llegan a mí y que yo no sé de qué manera o qué manos pasaron por ahí. Yo las estoy rompiendo todo lo malo que pueda venir por medio de ellas, y entonces el Señor bendice lo que me deja. Y versículo 10: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, y en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí es el punto. Si en esas pequeñas cosas no somos, y está hablando, ¿por qué termina hablando de esto el Señor después de hablar 3 parábolas? Bueno, pues está diciendo que la falta de perdón, el no arrepentirse, todo esto, y la falta de misericordia, ese es el injusto. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, muchos quieren hacerse a fuerza de renombre en la iglesia, o quieren llegar a tener un ministerio, pero si no tienen estas 3 características, esto es lo más importante, tienes que tener estas 3 características, si no, Dios no te va a usar, porque fuiste en lo poco injusto, en lo mejor no vas a poder ser justo con Dios y con los hombres. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, y esto está hablando también de robarle al Señor en los diezmos, en las ofrendas, esto está hablando del Señor, si ya hablamos que el diezmo también es darle mi primer día de la semana para que Dios bendiga mi semana, si yo no se lo ofrezco a Dios, si yo no estoy en la iglesia entendiendo que le estoy ofreciendo mi domingo a Dios, no voy a ser bendecido en mi semana. Si yo no, lo primero que hago es pensar en mi Señor y orar por la mañana, no va a ser bendecido mi día, porque en lo pequeño no, en lo poco no fui fiel, en lo demás no vendrá la bendición. Estaré cerrando yo las puertas a la bendición. Dice, y en lo ajeno no fuisteis fieles. De pronto a mí me delegan una responsabilidad en mi trabajo y robo, y me contrataron y tengo un sueldo, y yo, es que él tiene más, es que, pues qué tiene, que a lo mejor si trabajo en una tienda, un dulcecito, o ¿quién se va a dar cuenta de esto, de un pellizquito?
no pasa nada y además es quitarle un pelo a un gato. No, eso es robo aquí y en China. Entonces, y eso también sucede en la iglesia. A lo mejor uno dice, ay, bueno, pues me dieron estos suministros para mi área, ay, pues me llevo unos para mí. Al fin que no pasa nada, sí pasa, porque ahí es peor, porque le estás robando a Dios. Así nada más sea un rollo de papel higiénico, así sea nada más un trapo, así sea una escoba, una silla, es robo. Es robo y le estás robando a Dios. Y entonces Dios no te puede bendecir. Y entonces no podrás crecer. Y entonces se te cerrarán las puertas. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay muchos que Dios sí puede, y yo digo, yo siempre lo he recalcado, tendría que ser mentiroso Dios para que no hubiera prosperidad. La palabra está en la Biblia. Pero el problema no es lo que Dios te puede dar, sino cómo tú lo vas a usar y cómo lo ves. Muchas veces tu ídolo es más importante lo material que Dios. Y entonces dice Dios, no, o sea, tú en el momento en que yo te dé lo material te vas a olvidar de mí porque vas a querer disfrutar de esas riquezas. Y yo te voy a decir una cosa, sinceramente, si tú traes 5 pesos en la bolsa y alguien tú ves que tiene necesidad y el Espíritu te dice, dáselo, y no se lo y tú retienes tu mano, sinceramente, si Dios te da 1 millón, 10 millones, vas a hacer lo mismo. No vas a tener misericordia, que es de lo que está hablando aquí el Señor. Él está viendo que lo poco no ha sido fiel. Entonces, si te delega a Él, se te da la oportunidad de dirigir una iglesia, no vas a ser capaz de bendecir a los de la iglesia, no vas a ser capaz de sacar de la iglesia para darle a los pobres, para llevar al desprotegido. Eso no es correcto delante de Dios y no es misericordia, hay falta de misericordia y entonces vuelve otra vez a la iglesia porque los fariseos son los que se sienten hijos, están en la iglesia y enseñan lo correcto pero lo viven mal. Versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Hoy a lo mejor no se atreverían a burlarse del Señor de esto, pero cuando alguien dice algo parecido, alguien habla de lo que estoy hablando, la gente se burlan, porque dicen, y hoy las iglesias están con la idea de que a fuerza tiene que ser de millones la iglesia, de que tener lo mejor, tiene que tener lo mejor espiritual. ¿De qué me sirve a mí que yo le ofrezca al Señor una casa que tenga oro y plata y lo mejor de lo mejor de lo mejor y que agasaje a los invitados con lujos y que espiritualmente la iglesia esté en pecado, en chisme, envenenándose, atacándose unos a otros, que haya disputas, peleas, odios, rencores, celos? ¿De qué sirve? Si yo no le estoy ofreciendo nada al Señor, pero si yo tengo una casa espiritual en donde hay armonía, hay paz, hay crecimiento, donde se ora precisamente para no permitir que entren esas cosas y se vive de una manera diferente, eso es lo importante. Y ya después, si Dios provee en lo material para darle lo mejor en lo material, eso es secundario. Se le va a dar lo mejor, pero a nuestro nivel, pero le tenemos que dar lo mejor del corazón. Y dice aquí el Señor, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Alguien que está aún hasta como ministro por el dinero que puede ganar, no sirve para ministro y tarde o temprano el Señor lo va a tirar. Y dice entonces que los fariseos que eran avaros se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y muchas veces hay personas que hasta idolatran a pastores, a líderes, y finalmente ellos están llenos de pudrición y de pecado por dentro. Y el problema no es que haya pecado, porque no hay uno solo que no peque, sino que no hay arrepentimiento. No hay estas 3 características que ya vimos aquí: falta de perdón hacia otros, arrepentimiento por mi pecado y misericordia.
cuando no tienen estas tres características, cualquier siervo de Dios, ya sea en los 5 ministerios, o sea un congregante, un servidor en la iglesia, un diácono, no tienen estas tres características, perdón, soy feo, pero no es hijo de Dios, así tenga 40 años en la iglesia. Amén. Versículo 16, la ley y los profetas. La ley, perdón, y el reino de Dios, y dice el versículo 16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Entonces, si vemos que todo lo que dice la palabra, y eso nos tiene que quedar bien claro, porque nosotros todavía pensamos, nos dicen ley, y pensamos en el Antiguo Testamento, y pensamos solamente en las 613 leyes que tienen los judíos, cuando en realidad todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que el Señor Jesús, todo lo que el Padre Jehová puso en la Biblia y está como orden, es ley, porque es una orden que está dando Dios, que está dando el gobernador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, por lo tanto, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que dice como orden el Señor, tiene que ser así. Y obviamente las enseñanzas que dijo el Señor Jesús, estas parábolas que leímos son ley. Y dice, pero es más fácil que se pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y entonces entendemos que si un hombre no es misericordioso, no tiene perdón y no se arrepiente de su pecado, dice, no se frustrará una parte de la ley. Y sabemos que el que no tiene eso en su corazón tiene las consecuencias que ya sabemos, dice, una expectación de fuego y de rechinar de dientes. Y después, bueno, ya el Señor se va hacia la enseñanza del divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí el Señor todavía no sobreabunda en la parte en donde habla de que hay una sola forma de que se puedan separar marido y mujer, que sería con una serie de candados, pero es en el adulterio, porque todavía hay la oportunidad de que Dios restaure aún todavía en esa parte, pero dice que el que repudia a su mujer, o sea, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, adultera. Aquí muchas veces hay personas que dicen, ay, es que entonces yo estoy en pecado porque yo lo hice. No, a ver, espérame tantito. Si tú lo hiciste siendo cristiano, de divorciarte y casarte con otra, es adulterio. Pero cuando tú no conocías la ley, cuando tú por desconocimiento viviste muchas cosas y de pronto llegas a lo mejor con otra mujer y llegas a los pies de Cristo, dice la Escritura, quedes en la forma en que llegaron. Y Dios respalda eso y entonces de ahí en adelante, pero si tú vuelves a hacerlo, obviamente que ya siendo casado, ya habiendo bendecido y restaurado tu vida en la de tu pareja Dios, y de pronto vuelves a hacer lo mismo y quieres volverte a casar, así ya Dios ya no lo permite porque eso es adulterio. Y si el que se casa con la repudiada del marido adultera. Obviamente estamos hablando de los hijos de Dios, los que no son hijos de Dios no tienen ley. Primero le tienes que enseñar el valor de lo que hizo el Señor Jesús y por qué cambiamos nuestra vida para poder pensar en lo demás. Pero cuando tú mismo llegaste y no sabías y lo hiciste todo como te fue llevando la vida y llegas a los pies del Señor Jesús, en esa forma en que llegas el Señor te restaura y te bendice, y entonces te tienes que quedar con la mujer con la que tú llegaste a los pies de Cristo. Amén. Y bueno, en el versículo 19 nos habla de el rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día el banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. Y aún los perros venían y se lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora él está consolando aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima
está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí hay un punto bien importante. Muchas personas han dicho que solamente es una parábola. Cuando es una parábola, la misma palabra, el mismo Señor Espíritu Santo nos hace saber que es una parábola. Esto no es una parábola, esto fue algo que sí pasó, fue algo real, no fue un ejemplo, o sí fue un ejemplo, pero fue un ejemplo vivido. O sea, igual como hoy muchos predicadores pueden hablar de un ejemplo, quizás con un poco de fantasía, como cuando damos una enseñanza, en alguno de los videos anteriores vieron que di la enseñanza del burro que iba con el Señor Jesús cuando le aventaron palmas y cuando lo recibieron como rey en Jerusalén. Y esa es una enseñanza que es fantasiosa, que quiere enseñarnos algo. Pero cuando nosotros vemos que, como ahorita que les estaba hablando de mi amigo que murió y yo que tuve la oportunidad de regresar, le estoy hablando de algo vivido. Y hay una gran diferencia, porque uno explica que es una enseñanza fantástica, si ustedes quieren, pero es una enseñanza que nos lleva a algo. Pero hay otra que es una historia, algo que vivimos, algo que fue real. Y entonces la historia del rico, el rico y Lázaro es una historia que sí pasó, es una historia real. Y dice que uno era pobre y el otro era rico, y el rico nunca tuvo las 3 cosas de las que hablábamos: perdón, misericordia y ahorita, perdón, se me fue, estaba pensando, son tres características que tiene el Señor que necesitamos tener: es perdón, misericordia y arrepentimiento, perdón. Y él no tuvo ni perdón, ni misericordia, ni arrepentimiento. Lázaro quizás no tenía forma de demostrar que lo tenía hacia la gente, pero Dios conocía su corazón. Y él tuvo necesidad, y quizás toda su vida Lázaro se preguntó por qué él era mendigo y por qué había tenido esa suerte y por qué nunca había tenido dinero y por qué el hombre rico, había sido millonario. Pero cuando él muere, él es llevado por los ángeles al seno de Abraham, y el rico también murió. Y en el Hades se encontraron, muy de lejos, dice que había una gran cima. Cima con C habla de una montaña, de un cerro, un montículo, pero cima con S está hablando de un gran abismo. Había un abismo que separaba, un gran abismo separaba el seno de Abraham. Entonces no está hablando de hacia arriba, sino de frente. Estaban viendo un gran abismo entre los dos, y en ese tiempo el seno de Abraham estaba en el Hades. El Hades es lo que hoy es el infierno, pero en aquel tiempo una parte del Hades estaban todos los que habían muerto justos, pero no había sido pagada la sangre. El Antiguo Testamento nos habla de que el sacrificio anual que se hacía por el pecado solamente cubría pecados, no los quitaba. El sacrificio perfecto es el del Señor Jesús, hasta que el Señor Jesús llegó. Por eso dice la Escritura que Él fue a predicar a los encarcelados. Esas son las almas encarceladas, los que estaban en el seno de Abraham, y que Él les predicó y fueron liberados. Y entonces, en ese momento, cuando ya fueron liberados, todo el Hades pasó a ser el infierno. Entonces, tenemos que entender que precisamente Lázaro, para aquellos que dicen, que muchas veces dicen también que el pobre es pecador, entonces ¿por qué Lázaro fue salvo si toda su vida fue pobre? Y si el rico, si su riqueza era bendición, ¿por qué no fue salvo? Entonces dice, Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, algo que tenemos que entender es que Dios tiene bendiciones para todos.
para todos, no importa si son salvos o no son salvos. El problema es que cuando alguien sabe bendecir a otros, Dios lo va a prosperar. Pero cuando un rico es toda su vida es rico y prosperado y muere, lo que él hizo fue no entender que Dios de todas maneras lo quería bendecir y lo amaba, pero que él le dio toda la herencia, porque Dios no se desdice. Dios no es un hombre para que mienta. Dios le dio toda su herencia en vida. Él la desperdició y ya no pudo tener una herencia en la otra vida. Pero cuando una persona toda su vida fue pobre, puede ser porque sus malas decisiones, puede ser porque el Señor decidió que así lo fuera, toda su vida pobre, porque sabía que si se hacía rico iba a perderse, la razón que sea, pero no recibió sus bendiciones en vida y entonces las recibe todas en el cielo, en el paraíso, porque Dios ya tiene, desde antes de que nosotros naciéramos, ya tenía preparadas nuestras bendiciones y el Señor nos las va a dar. Siempre y cuando no me pierda, el Señor me va a dar todas mis bendiciones que ya tenía. Mi herencia me la va a dar en el momento que yo se la pida, así como lo hizo el hijo pródigo cuando se la pidió. El problema es que tenemos que pedir con fe, creerle a Dios y entonces vendrán las bendiciones, pero también viene la parte donde el Señor sabe que esas bendiciones no me van a llevar a bien y entonces no me permite tener eso, pero sabe que mientras yo camine en el camino, yo voy a vivir 100 años aquí quizás por lo mucho, porque quizás dice la escritura que máximo de 70, pero en la eternidad voy a vivir toda la eternidad y en la eternidad nunca voy a dejar de recibir la bendición que Dios ya tenía para mí, todo aquello, y por eso para nosotros es como un banco el espiritual. Lo que yo trabaje aquí, yo no estoy esperando que Dios me lo pague, porque no es eso, para nada. Al contrario, lo que yo hago es por agradecimiento por lo que Dios hizo por mí, sino que al contrario, es como si yo estuviera metiendo dinero al banco y si Dios no me lo da ahorita, me lo va a dar espiritualmente en el reino de los cielos. Ahí es donde no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, pero muchos todavía tienen una corta mirada y todavía no ven la parte eterna y solamente ven la parte material y se sienten frustrados, se sienten abatidos, se sienten preocupados porque van a comer, qué va a ser el día de mañana. El que es de fe no se preocupa, no se acomoda, porque leía precisamente hace poco una frase que dice que las mejores cosas no llegan a tu zona de confort, pero dice, pero la promesa de Dios es, pero lo mejor está por venir. No las vas a encontrar en tu zona de confort, tienes que pelear por ellas. El cristiano no es conformista, o sea, el cristiano acepta y es feliz con lo que tiene, pero siempre va por más. Eso es algo que es bien importante, pero no se truena los dedos ni se acongoja por no recibirlo, sino que él sabe, el verdadero cristiano, que si él se esfuerza, no importa si no lo recibe aquí, porque en el reino de los cielos recibirá 100 veces más. Y bueno, pues hasta aquí terminamos la palabra de hoy, del capítulo 15 y 16 de Lucas, y vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, le doy gracias, Padre, como siempre. Los errores son míos, los aciertos son suyos. Señor bendito, le doy gracias porque yo estoy seguro, Padre Dios Todopoderoso, que el Señor Espíritu Santo es el que habló. Y sí, muchos fariseos quizás se pueden burlar de muchas cosas de las que digamos, Señor bendito, pero nosotros no podemos cambiar la palabra. Dice la escritura que el que se atreva a cambiar un punto o una coma, Señor bendito, le vendrán las maldiciones que vienen en la palabra, Señor. Por eso no hay más que buscar cada día, Señor, no hacer exégesis de la palabra, Señor bendito, sino que realmente decir lo que el Señor Espíritu Santo quiere que se diga, Padre. Yo le pido que este canal sea bendecido de esa manera, Padre, que nunca permita que mi carne me lleve a hacer exégesis de la palabra, Señor, y que siempre, Señor bendito, lo único que se hable en este canal sea lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a su pueblo, Padre bendito. Yo le pido, Padre Dios Todopoderoso, que aquel que se ha dado cuenta de que no tiene perdón,
arrepentimiento y misericordia en su corazón, Señor bendito, que lo busque, que doble sus rodillas, que busque de usted, que entienda el valor de la cruz, Señor bendito, y que si hoy está vivo y que si hoy está escuchando esta palabra, es porque usted no quiere que se pierda, Señor bendito, y que usted le está diciendo qué le falta. Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No se trataba de perder todo lo material, se trataba de que tuviera perdón, misericordia y arrepentimiento. Eso era lo que quería el Señor, era lo espiritual, no lo físico. Pero el hombre rico no entendió. Yo le pido que hoy el que quiera, el que escuche esta palabra, que lo entienda, que lo grabe en su corazón y empiece a caminar conforme a lo que el Espíritu Santo dice, no yo. Que vuelvan a escuchar esta palabra, que lean otra vez su Biblia, que el Señor Espíritu les revele, Señor bendito, que no sea lo que yo digo, sino lo que el Señor Espíritu Santo quiere decir. Gracias. Pongo en el hueco de su mano cada uno de los que han escuchado esta palabra, Señor, y gracias por sus vidas. Le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues por hoy terminamos los 2 capítulos de la lectura y comentario de la palabra. Nos vemos nos vemos la siguiente semana. Que Dios me los bendiga. Chao.